Bienvenidos a este nuevo video donde les estaré mostrando cómo confeccionar un vestido como este con recogido en la parte del hombro y en la cintura. Deberán hacer su patrón básico hasta la cintura porque en la parte de abajo vamos a hacer una falda amplia. Entonces, si no han hecho este patrón aún, les voy a dejar el link en la descripción para que lo puedan hacer. Así que como el vestido lleva un corte debajo del busto, vamos a tomar altura de imperio, que la pueden tomar desde el hombro hasta donde termina el busto. Y aquí vamos a hacer la pinza, que en la parte de la línea de imperio también va a medir lo mismo que en la cintura, es decir, 1.5. Recuerden dejar en la parte de la cintura los 3 centímetros para aumento de pinza, porque si no les va a quedar muy angosto. Y esta partecita es la que vamos a cortar aparte, es una tira que va con elástico. Aquí vamos a marcar la profundidad de escote, que para este caso son 20 centímetros. Ustedes lo pueden hacer de la profundidad que ustedes deseen. Si lo quieren más profundo, también les queda bien. Y aquí vamos a hacer una marca hasta donde queremos que llegue el escote y la sisa. Y en esa parte vamos a hacer una línea de 4 centímetros de ancho, que en esta parte es donde va la tira que va a recoger esa parte del vestido. En esa parte obviamente tenemos que dar amplitud para que al momento de recoger quede el fruncido. A este patrón no le voy a hacer pinza de escote porque el busto que estoy trabajando es bastante pequeño, pero si se la hacen queda mucho mejor el escote. Esta pinza no la voy a cerrar y esta de aquí tampoco, las voy a dejar como amplitud porque esta parte la tenemos que abrir, como ya les había dicho, para hacer el fruncido. El vestido lleva un fruncido arriba y debajo del busto, entonces tenemos que dar amplitud. Así que voy a hacer 2 cortes más. El del centro ya quedarían las pinzas como amplitud. Entonces vamos a dibujar nuestro nuevo molde. Ustedes pueden dejar un espacio más o menos de 2 o 3 centímetros entre cada pieza para dar la amplitud. Y ahora sí podemos sacar nuestro nuevo molde. También vamos a sacar aparte esta piecita de aquí, que es la tira que va con el elástico. Esta la vamos a cortar más larga, pero yo lo voy a hacer directamente en la tela. Para la parte de atrás vamos a utilizar el delantero y vamos a marcar el costado para que nos quede igual también en la parte de atrás. Hacemos la línea y también en la parte de arriba va a llegar hasta donde termina la sisa. Esa línea la pueden hacer recta o la pueden hacer ovalada. Dibujamos la pinza de 2 centímetros y esta sería la partecita que lleva el elástico. Así que vamos a cortar por donde termina la altura de imperio. Aquí tenemos ya las 2 piezas. Esta también hay que cortarla un poco más larga para poder fruncir. Bueno, la tela que voy a utilizar para este vestido es esta popelina y gasté 1,50 m en una tela que tiene 1,50 m también de ancho. Entonces vamos a ubicar la tela de esta forma, doblamos por la esquina y voy a empezar cortando la falda. Así que necesitamos 1/4 parte del contorno de cintura, que lo vamos a medir justo en esta parte. Entonces, como la cintura de la falda también va fruncida, necesitamos hacerla más grande para poder fruncir. Entonces le voy a añadir 30 centímetros al contorno de cintura, que para este caso son 62 centímetros, más 30 centímetros serán 92. Vamos a buscar la 1/4 parte de 92, que son 23 centímetros, y eso es lo que vamos a medir en esta parte de la cintura. Entonces ubicamos la cinta métrica donde nos den los 23 centímetros, dejando unos 2 centímetros en el costado para costuras. Y aquí en esta parte vamos a hacer una marca. Entonces vamos a medir cuánto hay desde la punta de la tela hasta esa medida que acabamos de marcar. Y hay 32 centímetros. Entonces esa medida la vamos a ir marcando hasta el otro lado de la tela. Y de esa marca hacia abajo vamos a medir el largo de la falda. Pero como saben, son 2 capas que lleva el vestido. Vamos a hacer una más corta y la otra más larga. Entonces el largo total de la falda son 40 centímetros. Así que la de arriba la voy a dejar de 32 centímetros para que la segunda me quede con 8 centímetros en la parte de abajo. Entonces voy a marcar aquí donde tengo los 32 centímetros. Y de una vez voy a marcar el centímetro para costuras, entonces serían 33 centímetros. Voy a tomar la medida desde la punta hasta esa marca que acabo de hacer para marcarla hasta el otro lado de la tela. Para esta falda ustedes si quieren pueden hacerla doble, es decir, que salga la otra falda desde arriba y quede más larga. Pero yo solamente voy a cortar en esta misma tela el pedacito que va en la parte de abajo. Lo demás lo voy a hacer en una tela de forro. Entonces, como para la segunda falda son 8 centímetros que debe verse en la parte de abajo, yo tengo que cortar esta tira un poco más ancha para que ella quede más arriba y así no se vea
cuando ustedes se pongan la falda. Entonces aquí podemos hacer que suba unos 5 centímetros. Entonces marco los 5 centímetros que son los que van escondidos, más los 8 centímetros que son los que se van a ver. Y de una vez voy a marcar el centímetro para el dobladillo. Así que en total queda esta tira de 14 centímetros. Entonces voy a seguir marcando los 14 centímetros. Miren que de esta forma esta tirita también queda sesgada y va a quedar con buena caída. Voy a cortar acá arriba dejando 1 centímetro para costuras. Y ahora les explico esto que les había mostrado aquí. Estos 5 centímetros son los que van a ir escondidos para que no se vea la costura. Entonces aquí nos quedan libres los 8 centímetros que son los que se van a ver. Aquí, como ya habíamos dejado aumento para el dobladillo, van a cortar por donde habíamos marcado. Y ya al tener la falda lista nos quedaría así, de esta forma. Ahora tenemos que cortar otra pieza de la de arriba y otra pieza de la de abajo para que nos quede también para la parte de atrás. Ahora voy a cortar el forro, que es donde vamos a coser la tira de abajo de la falda. Entonces doblamos la tela así, de la misma forma como habíamos cortado la falda en la tela del vestido, y la vamos a cortar exactamente igual en la parte de la cintura. Y aquí vamos a cortarla 5 centímetros más corta. Entonces justo ahí es que vamos a coser la tira que habíamos cortado anteriormente. De esa forma no se va a ver la costura, pero como les dije, si ustedes quieren sacar la segunda falda completa en la misma tela del vestido, también lo pueden hacer. Entonces marcamos hasta el otro lado, cortamos, y aquí les muestro cómo va quedando la parte de la falda del vestido. Así nos quedaría de esta forma. Ahora vamos a cortar la parte delantera, la vamos a cortar al doblez aquí en el centro. Cortamos dejando centímetros de aumento para costuras. En la parte de arriba van a dejar 2 centímetros, que es donde van las tiras que van a fruncir. Y en esta parte vamos a cortar la tira que va en la cintura. Aquí tengo la delantera y la de atrás, simplemente tenemos que cortar una tira larga. Voy a tomar estos 2 moldes para guiarme en el ancho de la tira, y para el largo de la tira lo van a hacer del mismo tamaño de la falda, de la cintura de la falda, para que les coincida al momento de coserlo. Esta tira la corté al doblez, solamente la vamos a tener que cerrar de un solo lado. Y esta es la parte de atrás del vestido, la parte de arriba también la vamos a cortar un poco más ancha. Aquí la tengo al doblez, pero la voy a cortar más ancha. Estoy dejando más o menos unos 5 centímetros en el centro, porque recuerden que lleva elástico tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. También corté unas tiras de 3 centímetros de ancho y las doblé haciendo estos cordoncitos, que son los que van a recoger el vestido en la parte de arriba para poder amarrarlo. Corté 2 largas de 70 centímetros cada una y 2 de 40 centímetros cada una. La parte delantera del vestido, la parte de arriba, la van a cortar doble para hacerla forrada. Entonces vamos a ubicarla de esta forma y vamos a coser aquí en la sisa, en el escote, y también van a sellar la parte de arriba. Vamos a coser a 1 centímetro. En las partes curvas, como en las de la sisa, vamos a hacer unos piquetes. Quitamos o eliminamos la parte de las puntas para evitar el exceso de tela, y aquí en el centro también hacemos un piquete. Ahora vamos a darle la vuelta de esta forma y pasamos la plancha. En esta parte de arriba van a doblar 1 centímetro y van a pasar una costura en ambos lados. Entonces, cuando hayan pasado esa costura, van a tomar la tira que habíamos hecho, la más larga, la que mide 70 centímetros, y la van a pasar de un lado al otro. Esto es para que puedan recoger esa parte de ahí. Recuerden que aquí hemos dado amplitud para poder hacer el fruncido o el recogido, en este caso, con la tira. Entonces, cuando hayan terminado de pasar, lo van a acomodar bien para que quede recogido en esa parte, y hacen lo mismo también del otro lado. Y así va quedando esta partecita. Ahora vamos a tomar la parte de atrás y vamos a poner un elástico en la parte de arriba, un elástico de 1 centímetro. Lo pueden doblar primero y luego pasan el elástico, o si lo pueden coser junto con el elástico, como ustedes sepan hacerlo. Y vamos a coserlo ahora en los costados. También vamos a embonar la costura. La van a coser de esta forma, que quede la costura por dentro. Abren la parte delantera para tapar la costura y lo vamos a coser en ambos lados. Y listo, una vez que hayan cosido esta parte, ahora sí ya podemos darle la vuelta, y como ustedes pueden ver, la costura queda totalmente tapada en esta parte, y así va quedando también la parte de atrás. Vamos a tomar ahora la tira que hemos cortado, que es la que va en la cintura, y la vamos a coser en el espacio que está abierta.
para cerrarla totalmente. Y luego vamos a coserla alrededor de la parte de arriba del vestido, así de esta forma, a 1 centímetro. Cuando la hayan cosido y hayan zigzado o fileteado esa parte de la pestaña, van a tomar un elástico de 1 centímetro y la pestaña la van a echar hacia el lado de la tira. Entonces el elástico lo van a coser justo ahí en esa parte para que quede tapado. Lo pueden coser con zigzag y les debe quedar así como les estoy mostrando. Ahora vamos a coser la pestaña hacia la parte de la tira. Ya teniendo el elástico ahí cosido, vamos a pasar una costura recta que vaya quedando a 1 centímetro por la parte de afuera. Para esto deben ir estirando con mucho cuidado la tela para que quede bien cosido, y así va quedando por la parte de afuera, y por la parte de adentro miren que el elástico no se ve, queda totalmente tapado dentro de la pestaña. Ahora vamos a tomar la parte de la falda y la vamos a cerrar en ambos lados. Y también vamos a tomar la parte del forro y van a hacer lo mismo, lo vamos a coser en ambos lados. Cuando lo tengan, vamos a pasar o a introducir el forro por dentro de la falda del vestido y van a pasar una costura alrededor de la cintura a menos de 1 centímetro, más o menos a medio centímetro. Es solo para fijar las dos faldas y que se nos haga más fácil coserla con la parte de arriba del vestido. Entonces le dan la vuelta de esta forma, que queden derecho con derecho, y para que se les haga más fácil coser alrededor pueden poner alfileres y pueden hacer piquetes para marcar el centro del vestido, y de tal manera que los costados también las costuras coincidan, las de la parte de arriba con las de la parte de abajo del vestido, y así nos va quedando. Entonces en esta costura que tenemos aquí abajo vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de arriba. Van a poner un elástico. Esta vez la pestaña va hacia arriba, también va hacia la parte de la tira. Entonces cosen el elástico con un zigzag y luego van a pasar una costura fijando la pestaña hacia arriba. También miren que aquí queda totalmente tapado el elástico, y en la parte de afuera se debe ver así, con dos costuras de 1 centímetro, una en la parte de arriba de la tira y otra en la parte de abajo. Ahora vamos a coser la parte de abajo, que sería como la segunda falda del vestido. Entonces vamos a tomar la tira que habíamos cortado, la vamos a cerrar por los costados y luego la van a coser aquí a la parte del forro. Van a marcar la mitad o el centro del forro y van a marcar también el centro de la tira, van a poner alfileres, van a unir los piquetes y van a coser a 1 centímetro alrededor. Y luego van a hacer el ruedo en esta partecita de aquí, el ruedo en la partecita de abajo, van planchando las costuras, y por último aquí en la parte de atrás vamos a tomar las tiras que habíamos cortado de 40 centímetros y las van a coser aquí en la parte de la espalda, para que de esa manera estas tiritas sean las que van a amarrar con las de la parte delantera. Y así ha quedado finalmente este vestido. Aquí ya terminé de pegar las tiritas, de hacer el ruedo. La verdad que es un vestido muy bonito y fácil de hacer. Así que espero que me hayan podido entender, que lo puedan confeccionar y que les haya gustado. Y si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse a mi canal.